Fue una promesa rota. Cada vez que esperamos algo nuevo, solo llega más desilusión. ¿Recuerdan cuando los youtubers hacían transmisiones del juego? ¿Te gustaría saber qué está pasando con Universal Truck Simulator? ¿Por qué ya no sacan contenido nuevo? Y cuando hay actualizaciones, solo son de corrección de errores, pero en vez de mejorar todo, empeora. Hoy te contaré lo que muchos están pensando, pero pocos se atreven a decir. Las actualizaciones ya no traen nada emocionante. No hay mapas nuevos, no hay camiones nuevos, solo decepción. Quédate viendo el video que ya iniciamos. Denle like a la página y compartan esta mierda. ¿Qué onda mis bros? Sean todos bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a hablar claro sobre el estado actual de Universal Truck Simulator, un juego que en su momento fue una promesa, pero ahora parece un proyecto abandonado. Desde que Dual Carbon vendió el juego, no hemos visto contenido que valga la pena. Interactive 360 ha estado en silencio sin novedades importantes. El juego se siente congelado, como si ya no supieran qué hacer con él. Hay que ser realistas mis bros. Cuando era propiedad de Dual Carbon, recibía actualizaciones a más tardar cada mes y ahora más de un año y nada. Las últimas actualizaciones solo han empeorado las cosas, más bugs, más fallas y una interfaz que nadie pidió. El supuesto mapa americano fue una promesa que nunca llegó. Cada vez que esperamos algo nuevo, solo llega más desilusión. ¿Recuerdan cuando los youtubers hacían transmisiones del juego? Cuando hablaban con emoción sobre el futuro del juego, hoy ese entusiasmo desapareció. Y con él, también las esperanzas de muchos fans que aún soñábamos con algo grande. Últimamente han salido actualizaciones, pero parecen estar dirigidas solo a una pequeña parte de jugadores. Para muchos, como en mi caso, han sido un desastre total. La cantidad de errores que traen es exagerada y no hay señales de que se vayan a corregir pronto. Cada vez que actualizo espero mejoras, pero solo llegan más problemas. Agregaron una nueva interfaz que sinceramente no funciona bien. En mi experiencia no me permite comprar camiones ni cargar la partida desde la nube. Todo eso quedó prácticamente inservible. No entiendo cómo pueden lanzar una actualización así, sin probar bien las funciones básicas del juego. Es triste decirlo, pero el juego se ha convertido en una decepción. Lo que antes era una experiencia prometedora, ahora es una serie de errores sin solución. Muchos jugadores han perdido la paciencia y es comprensible. No puedes seguir actualizando solo para romper más cosas. Todo indica que este juego le quedó grande a Interactive 360. Desde que lo compraron no han sabido manejarlo, ni darle el rumbo correcto. Dijeron que iban a reconstruir el juego desde cero, pero ni siquiera pueden corregir los errores del actual. Entonces, ¿cómo piensan hacer uno nuevo? No entiendo mis bros, que alguien lo explique. Prometieron rehacer el código, crear una base más estable, arreglar lo que Dual Carbon dejó a medias, pero ha pasado el tiempo y seguimos igual o peor. Si ya no pueden con lo que tienen, ¿cómo vamos a creer que un nuevo juego será mejor? Todo suena a promesas vacías. ¿Cómo es posible que una empresa como Interactive 360, supuestamente con más recursos, no haya podido ni mejorar lo que ya existía? Algo no cuadra aquí, porque ellos anteriormente prometieron que contratarían el personal especializado en creación de videojuegos de este tipo, para seguir desarrollando el juego. En conclusión, Interactive 360 no podrá actualizar el juego ni corregir los errores porque simplemente se quedaron sin ideas. No hay visión, no hay esfuerzo, y mucho menos ganas de hacer las cosas. Lo que era una joya en potencia, terminó siendo una decepción total. El juego se quedó sin futuro mis bros. Si tú también jugaste Universal Truck Simulator y sientes la misma desilusión, déjame tu opinión en los comentarios. Quiero mandarle un saludo muy especial a todos mis nuevos suscriptores. Gracias de verdad por unirse a esta familia de Flaco Truck Player. Junior FC Mobile. Guacho 69. El Chulo Truck 01. Axel Odell Celedon. Dargonita TV. Y ojo, porque cada semana estaremos saludando a todos los que se vayan suscribiendo, comentando y conviviendo con nosotros en los videos. Así que ya sabes, si eres de los que más interactúa, no te preocupes, tu saludo viene la próxima semanita. Gracias por el apoyo, mis bros. Nos vemos en el próximo video y recuerden mis bros que la carretera virtual nos espera. Yo soy Flaco Truck Player, hasta la próxima. Bye, bye.